un poco al último punto, ¿no? Con respecto a este Estado liberal de derecho, es habitual reconocer la emergencia de algo que podríamos llamar Estado social de derecho, Estado social y democrático de derecho. Porque la exposición tenga más o menos un orden y un argumento, podemos entender que ese Estado social, un Estado, este sí, clásicamente consolidado en el siglo XX y no antes, aunque hay, digamos, antecedentes tan relevantes como el de la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la preocupación específica de Robespierre, ¿no? Y de la izquierda del jacobinismo por las cuestiones materiales, por el orden real de distribución del poder. Un antecedente fundamental, completamente olvidado, imagino que razones que se podrían estudiar, es la Comuna de París, ¿no? La Comuna de París. Ya se ha dicho que había guerras en las que morían 2 personas. En la Comuna de París no murieron precisamente 2 personas, murieron entre 30.000 y 40.000 personas en pocas semanas, ¿no? Y sin embargo ese referente, que es un referente fundamental en la construcción del Estado social de derecho, es completamente olvidado, una etapa en la cual no se solían contar los muertos por decenas de miles, no precisamente en el siglo XIX. En todo caso, ese Estado social, digámoslo así, como mínimo plantea la introducción de derechos. Ahora sí, y seguimos en el marco del Estado de Derecho, por favor, no nos hemos ido de él, no hemos vuelto a Hobbes. Seguimos en el marco del Estado de Derecho, pero estas condiciones limitantes son condiciones nuevas. De entrada, ¿por qué? Porque los derechos económicos, los derechos sociales plantean un derecho fundamental, el desconocido para el orden liberal, que es el derecho a la participación en el bien común. El derecho a la participación en el bien común. Mira que ha costado constitucionalizar algo, precisamente algo que había quedado desplazado del camino hobbesiano, porque eso era lo antiguo, ¿no? Aquello que ya no caracterizaba la naturaleza humana, el tipo de vínculo, el tipo de solidaridad, ¿no? Que reclama desde tiempos muy antiguos, la participación en el bien común. De hecho, la participación en el bien común, en bienes sanitarios, en bienes educativos, en bienes de vivienda, etc. Y que por otra parte introduce una cuestión que es igualmente fundamental, ajena al diagrama liberal, que es la vulnerabilidad del cuerpo, la finitud misma del cuerpo y la manera en la cual se garantiza materialmente el ejercicio de unos derechos como los clásicamente reconocidos derechos de libertad. Esto frecuentemente se cuenta con una historia, digamos, de ampliación de los derechos, de ampliación de la sensibilidad, de ampliación de la eticidad, por la cual existen unos derechos de prima generación, ¿no? De primera generación, que serían los derechos civiles, los derechos burgueses, el derecho a la libertad de comercio, por ejemplo, el derecho de propiedad como derecho completamente fundamental, de primera generación, derechos de segunda generación, que serían los derechos políticos, derecho de sufragio activo y pasivo, derecho de participación política, derecho que en realidad, ¿no? En términos ya de sufragio femenino, se consolida a mediados del siglo XX, incluso en algunos países europeos a finales del siglo XX. Y en tercer lugar existirían los derechos sociales, tercera generación. Lo que me interesa ya concluyendo este relato es que esta descripción es completamente insostenible. Esto es el derecho a la protección del cuerpo, ¿no? A la alimentación, el derecho a la protección de las condiciones materiales de la existencia, que el derecho a la subsistencia sea en algún sentido un derecho de menor exigibilidad que los derechos civiles, ¿no? De raíz abiertamente burguesa, ¿no? Que producen fenómenos extraños pero completamente cotidianos, como el hecho de que se entienda, siguiendo esta lógica generacional, que el derecho a la libertad de expresión es prioritario, ¿no? Y merece un tratamiento constitucional más rígido, el derecho de libertad de expresión, que el derecho a la alimentación. Y hay verdaderos problemas, ¿no? en la dogmática de las Naciones Unidas para fundamentar el derecho a la alimentación, el derecho a comer, el derecho al agua potable como derecho fundamental, pero verdaderos problemas. Y de hecho podríamos decir que
que en el uso cotidiano de la idea de Estado de Derecho, de la idea de la rule of law, estos derechos están completamente excluidos. No se refiere uno a eso cuando habla del Estado de Derecho, no se refiere a algo como el derecho de tener acceso a agua potable o el derecho a la alimentación, sino que se refiere a otras cosas, en las cuales están claramente las huellas de una determinada lucha social. Por lo tanto, digamos, la inviolabilidad del domicilio es un derecho más exigible que el derecho a la vivienda. Pensemos un poco en el tipo de efecto como mínimo notable que exige esto. Tampoco diría yo que se trate de una jerarquía inversa, sino que más bien la idea de dignidad, digamos, incluye todos esos elementos. Pero además no se trata ya de que no haya, digamos, lógicas no jerárquicas entre estos derechos, a lo que queramos darnos este tipo de lógicas liberales, sino que literalmente estos derechos son incompatibles entre ellos. Esto es, en la medida en la cual nacen de relaciones de fuerza distintas. En particular, los derechos económicos son derechos que tienen que enfrentarse, que tienen que entrar en fricción necesaria con los derechos de propiedad. Y el derecho laboral tiene que entrar necesariamente en conflicto, y un conflicto muy severo, con el derecho de libertad de contrato. Todo el derecho laboral no es sino la institución de algo así como un contrapoder, ¿no? La palabra contrapoder se utiliza en muchos sentidos, pero uno de ellos, y no precisamente utilizado por sectores antagonistas, sino por el Tribunal Constitucional, esa palabra contrapoder es la que se emplea para definir el papel constitucionalmente reconocido de las organizaciones sindicales. Contrapoderes que vienen a decir, no es cierto que la contratación sea una contratación entre iguales, entre agentes libres. Es necesario establecer condiciones, ¿no?, de contratación colectiva, ¿no?, salarios mínimos, máxima duración de la jornada laboral, etc. Eso tiene que entrar en fricción, insisto, con los derechos de estirpe liberal. Por lo tanto, no tanto una ampliación de nuestra sensibilidad moral, ¿no?, sino quizá algo así como el retorno de cuestiones que estaban excluidas del planteamiento de la modernidad, ¿no? De entrada esto, ¿no?, el principio de la participación en el bien común, que no por nada es fundamental en ese tipo de posiciones políticas contra las cuales se está disponiendo Hobbes, ¿no?, contra los movimientos que están ocupando las calles, ¿no?, las calles de las ciudades inglesas en los años 40, 1640, en esa década tan intensa, ¿no?, de la vida política inglesa, ¿no?, contra los movimientos populares extraparlamentarios, porque Skinner es cierto que se centra en los movimientos parlamentarios, pero los movimientos extraparlamentarios son igualmente fundamentales. Bueno, aquello a lo cual se está poniendo Hobbes es precisamente a un tipo de demandas, ¿no?, curiosamente, que articulan por una parte los derechos de participación política, ¿no?, y por otra parte los derechos de participación en el bien común, o en los bienes comunes, ¿no?, las cartas de los bosques, etc. Eso quedaba excluido, digamos, como parte de lo arcaico, ¿no?, como aquello que ya no estaba a la altura de nuestra propia experiencia histórica. Pues bien, eso es justamente lo que reaparece en la construcción de algo así como un Estado social de derecho, con todas sus limitaciones y con todos sus problemas, pero aparece con toda su fuerza, ¿no? Justamente el retorno de lo excluido, el retorno de lo reprimido, ¿no?, la aparición de la exigencia democratizante, de democratización, que no está en la idea del Estado de Derecho, que no es englobable, ¿no?, en esa categoría, y por otra parte el derecho a la participación en los bienes comunes. Eso define el escenario del Estado social. Y eso sigue siendo, obviamente, un Estado de Derecho, pero ya con esta idea, no tanto la idea de una limitación de los poderes estatales, ¿no?, sino más bien de un llevar al nivel institucional una forma de autoorganización social, de autoorganización, digamos, de las clases populares o de las clases trabajadoras, que adquieren rango constitucional, sobre todo en las constituciones de entreguerras, ¿no?, la Constitución de Weimar, la Constitución de Querétaro, en México, la Constitución de Viena, la Constitución Republicana Española, igualmente olvidada, digamos, como referente normativo en este conjunto de problemas, y que por lo tanto definen una idea del Estado de Derecho que tiene un carácter completamente distinto, ¿no?, y que responde por lo tanto a un tipo de lucha social completamente diferente. Pues eso es lo que creo que determina esta secuencia, ¿no?, de entrada, que la realidad misma del Estado es una realidad que solo puede pensarse en términos relacionales, en términos estratégicos, en términos relacionales, que no se agota, digamos, en el responder a la pregunta ¿qué hace falta para que haya ley?
que hace falta para que haya ley o algo así, sino que requiere, digamos, de este paso a la exterioridad, ¿no? y de captar con cuidado el tipo de contenidos que en cada caso se vuelcan, ¿no? Que tampoco responde a la lógica de la limitación de los poderes públicos, sino más bien a la institución de prácticas comunes, y que por lo mismo seguramente nos permitirán entender la misma naturaleza del Estado contemporáneo. Es cierto que es fácil caer en una glorificación del Estado social. Yo no quiero caer en ello, aunque sé que esa impresión es seguramente inevitable, ¿no? Responde a pactos muy concretos, responde a lógicas de protección también de la lógica de la valorización y de la lógica de la acumulación. Responde a limitaciones democráticas, o tiene limitaciones democráticas, tiene limitaciones, ¿no? Eurocéntricas muy notables. No pretendo hacer, digamos, una apología general del Estado social, aunque seguramente, por otra parte, el Estado social es lo que nos permite a muchas y a muchos estar aquí hoy, ¿eh? Pero tampoco trato de hacer una glorificación en el sentido de no ver sus limitaciones y sus problemas, ¿no? Pero más allá, diríamos, de la cristalización concreta, ¿no? de las formas del Estado social, que por efecto del inglés suele llamarse estado del bienestar, ¿no? Por aquello del welfare state, que es la fórmula inglesa, pero ciertamente el Estado social es mucho más que el estado del bienestar, mucho más que el estado del bienestar. Incluye fundamentalmente las prácticas democráticas de control de los procesos del trabajo, ¿no? Es mucho más que un estado del bienestar, ¿no? Es también un estado democrático. Y simplemente esto para acabar, quizá desde este diagrama, aunque sea un diagrama muy reducido que deja muchísimas cosas fuera, se puede entender algo así como la realidad del Estado contemporáneo, porque es un Estado que ciertamente se desarrolla como una anulación de los derechos sociales, de los derechos económicos, desde luego, ¿no? Como un combate feroz, ¿no? Contra los derechos sociales, que nunca llegaron a tener un estatuto constitucional suficientemente rígido como para que fuera necesario cambiar las constituciones, ¿no? Que en España sabemos algo de reformas constitucionales, pero realmente no es muy necesario cambiar las constituciones para anular los derechos sociales. Esto es un fenómeno que merece ser pensado, ¿no? Uno puede abolir los derechos sociales sin necesidad de cambiar las constituciones, o cambiándolas limitadamente, ¿no? Porque nunca llegaron, digamos, a estar recogidos de una manera rígida, ¿no? Por lo tanto, supresión, utilización del poder del Estado, ¿no? Para acabar con esas lógicas sociales que están permeando desde muy antiguo las propias relaciones de autoridad, pero también, no solo ya aniquilación del Estado social, ¿no? Que es algo bien conocido, sino seguramente también anulación del Estado jovesiano, Pensar, digamos, la fórmula, el poder, ¿no? El poder realmente incomparable del Estado neoliberal y el tipo de programa de reformas políticas al que hace mención, por el cual no solo trasciende las lógicas del Estado social, ¿no? Las lógicas del compromiso con las condiciones de subsistencia, sino también la regularidad de la ley, también, digamos, el Estado meramente legal, ¿no? El Estado neoliberal, como aquí está horadando la sistematización misma, la centralización misma de las normas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, en el espacio de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre exactamente con la inflación legislativa, con la inflación normativa? ¿Hasta qué punto vale algo así como una regularidad? ¿Hasta qué punto, digamos, el capitalismo financiero lo que está exigiendo es algo así como el Estado jovesiano, ¿no? Se diría que ninguno, ¿no? No es ese tipo de previsibilidad, ese tipo de calculabilidad, ¿no? La que es propia de nuestro Estado. Entonces, exactamente en qué consiste este programa, ya que no podemos creernos que sea la destrucción del Estado, ¿no? En qué consiste este programa que, insisto, horada o trasciende no solo ya las estrategias del Estado social, sino también la regularidad misma de la ley. Y esto, vamos, creo que es importante no solo para tratar de comprender modificaciones actuales o la historia, si se quiere, del Estado moderno, que es complejísima, sino también para pensar el tipo de imaginación política, ¿no? Que requiere la situación, y también pensar por qué nuestra imaginación es tan pobre, ¿no? Desde el punto de vista institucional, ¿no? Por qué solo podemos imaginar la resistencia desde el punto de vista del retorno a figuras que responden a experiencias históricas distintas, a modelos laborales distintos, a sistemas sociales distintos, ¿no? ¿Cómo es que, ¿no? En estas condiciones y ante la magnitud de este desafío no hay un pensamiento institucional, ¿no? En el sentido de producir algo que sea tan interesante como el Estado jovesiano, que sea tan interesante como el Estado social de derecho, ¿no?
Bueno, perdonadme que he hablado demasiado y gracias por la escucha.